Comenzamos con la clase de hoy. Vamos a hablar sobre la nueva narrativa hispanoamericana, pero en esta ocasión se llamaría el boom, ¿no? El boom hispanoamericano. Ya porque recuerda que en la anterior clase hablamos de la nueva narrativa hispanoamericana, pero de la época de consolidación, ¿no? Donde estaba presente Borges, estaba presente Carpentier, estaba presente Miguel Ángel Asturias, ¿no? Había señalado entonces esos detalles. Así que vamos a comenzar, por tanto, sobre el llamado boom, ¿no? El boom narrativo, donde aparecen grandes figuras, ¿no? Ahí lo vemos, Mario Vargas Llosa con La ciudad y los perros, que da inicio al boom, ¿ya? Recuerda eso, ¿ya? Mario Vargas Llosa da inicio con el boom en la obra La ciudad y los perros. También tenemos a Cortázar con Rayuela, García Márquez con Cien años de soledad, Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz, ¿ya? Esas son entonces algunas manifestaciones literarias muy representativas. Muy bien, allá también nos menciona que ha sacado 12 de 18. Así que comenzamos. A ver, el boom narrativo, el contexto y a qué se le llama boom. El contexto, recordemos que estamos en este contexto de la Revolución Cubana, ¿no? Por tanto, la visión socialista ha calado mucho en Hispanoamérica, ha influenciado notablemente en muchos países y en Cuba se da o se desarrolla esta revolución, ¿no? Que va a ser muy importante, ¿no? Para esta época de los 60. En el caso peruano, recuerda que la generación del 60 se nutre, ¿no? Del socialismo, se nutre de esta mirada de la revolución cubana. Mario Vargas Llosa, entre otros intelectuales, van a apoyar la revolución cubana. Otro punto también importante, modernización de los países latinoamericanos, nuevas formas de organización capitalista, se presenta también esos detalles, ¿no? Presencia de dictaduras militares en varios países latinoamericanos, ¿no? Recuerda que el triunfo de la Revolución Cubana va a generar también una tensión en Estados Unidos, ¿no? La observación de muchos países que también están adoptando estos lineamientos tiene mucho temor Estados Unidos, así que genera, gracias a la CIA, una serie de golpes de Estado, de dictadores, ¿no? De golpes de Estado militar, y se va generando entonces estas dictaduras en Latinoamérica para frenar el supuesto avance de la mirada socialista, ¿no? O en algunos países de la mirada de la izquierda, del comunismo, etcétera, etcétera. Y empieza estas dictaduras que se genera una especie de genocidio, ¿no? Hay una matanza, ¿no? De pronto desapariciones, ¿no? Que se genera en muchos países latinoamericanos. Eso también va a ser muy importante porque los autores de esta generación o de este contexto van a hablar sobre lo que se está dando en Hispanoamérica. Por eso que van a aparecer estas novelas sobre dictadores. En poesía, recuerda que también se va a utilizar la poesía para retratar lo que está aconteciendo en la realidad, cuestionar, criticar, denunciar, ¿no? También en este contexto, en el plano cultural, en Cuba aparece la fundación de la Casa de las Américas, que va a ser una institución muy representativa en el plano cultural. Ya es una de las manifestaciones más representativas en el plano cultural, ¿no? La Casa de las Américas. Bueno, ese es el contexto que se está viviendo en la década del 60, ¿no? ¿A qué se le llama boom narrativo? Al fenómeno literario y comercial que surgió entre la década del 60 y 70 del siglo XX, donde las obras que se difundieron por todo el mundo se generaron gracias también al contexto que se estaba viviendo, ¿no? Porque muchos van a observar Hispanoamérica por el contexto que se está viviendo con la Revolución Cubana, con los conflictos que se están desarrollando en diferentes países o las dictaduras que están generándose, convirtiendo a sus autores en íconos de la literatura, porque se va a publicar no solamente en nuestro continente, sino también se va a publicar en otros continentes, ¿no? Va a haber un tiraje, ¿no? De miles y miles de ejemplares en diferentes idiomas.
Ese es el boom narrativo, ¿ya? En este contexto del boom narrativo aparece una nueva generación de lectores también, ¿no? Porque recuerda, como hay un tiraje enorme, quiere decir que hay lectores que compran estas obras y por eso que las editoriales siguen y siendo produciendo, ¿no? Bien, esta nueva generación de lectores se debe por algunas circunstancias, ¿no? Primer punto, dice, la guerra en Europa trajo a nuestra región escritores y editores españoles que impulsaron la industria editorial. Recuerda, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Van a generar en Europa, ¿no? Un cierto desazón de muchos intelectuales y también producto de el odio del fascismo, también presente el fascismo, ¿no? El nazismo y muchas manifestaciones totalitarias, van a generar que muchos intelectuales huyan de sus países o sean exportados para no ser eh, asesinados, ¿no? Recuerda que cuando se desarrolla la Guerra Civil Española, ¿no? Contra el fascismo, recuerda que García Lorca, que apoyaba a la República, ¿no? Contra el avance de esta dictadura de Franco y Primo de Rivera, lo matan a García Lorca, ¿no? Entonces muchos intelectuales, entre ellos también editores y escritores, van a migrar, ¿no? Van a salir de sus países a otros lugares, en específico en América, ¿no? Porque Europa está viviendo una etapa de convulsión política, social y económica. Eso va a generar que muchos de estos editores, escritores, estén en Hispanoamérica, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Y puedan impulsar la industria editorial, ¿no? Luego, cuando ya Europa está estabilizado, ya pasó la Segunda Guerra Mundial, algunos países ya han logrado, ¿no? Su estabilidad económica, muchos de estos autores van a retornar y más bien Hispanoamérica, los autores hispanoamericanos, los editores hispanoamericanos van a ir a Europa, específicamente a España, de pronto a Madrid, ¿no? O a Francia, ¿no? Siguiente punto, el crecimiento y modernización de las grandes urbes latinoamericanas permiten el acceso a más universidades, escuelas, bibliotecas y revistas. Sucede que en muchos países se va a dar la gratuidad, perdón, de la educación, ¿no? La educación va a ser gratuita en algunos países, ¿no? Antes solamente era la educación privilegiada para un sector. Así que se va a dar la universalización, ¿no? De la educación en muchos países latinoamericanos. Eso va a llevar a que muchos logren, ¿no? Tener acceso a una educación pública y a su vez a universidades. Y por tanto, al generar un conjunto de personas, ¿no? Que van a llegar a las universidades, ¿no? A colegios, porque también va a haber infraestructura, ¿no? Que se va a adecuar a este mundo, entonces vamos a encontrar mayor demanda, ¿no? Y las editoriales van a tener que publicar más. Las editoriales y publicaciones permitieron a los nuevos lectores asimilar la cultura universal y fomentar una cultura nacional y latinoamericana. En el caso peruano, por ejemplo, se desarrollan los llamados populibros, ¿no? En ese contexto también. Los llamados populibros, esas ediciones, eh, eran ediciones muy cómodas, ¿no? Muy económicas, que estaba al servicio de cualquier persona que lo podía comprar, ¿no? Ibas al kiosco y salía los llamados populibros, ¿no? Y salían obras muy importantes, ¿no? Obras de la literatura universal, ¿no? Pero también obras de la literatura hispanoamericana y también autores contemporáneos, ¿no? En los populibros, imagínate, con 5 soles, con 10 soles o 5 soles comprabas una obra, ¿no? Que de pronto en las editoriales grandes costaba 50, 60 soles, ¿no? Entonces ahí ya tenías un acceso a los libros, un acceso a la literatura, ¿no? Así que cualquier persona podía comprar, ¿no? Estas obras. Ya no era un lujo tener una obra, ¿no? En tu biblioteca, ¿no? Ya podías adquirir bueno, una cantidad que para esa época también es un poco fuerte, pero a lo menos baja, ¿no? El plano económico para adquirir.
Y así vamos a encontrar diferentes, ¿no? Diferentes propuestas en algunos países hispanoamericanos donde empieza a generar, ¿no? Una nueva manifestación de lectores. Bien, en la foto estamos observando a García Márquez, Jorge Edwards, Vargas Llosa, Donoso, Ricardo Muñoz, y en el centro está Carmen, ¿no? Carmen Balcells. Ella va a ser una editora muy importante, ¿no? Que va a albergar a muchos autores del boom narrativo, ¿no? Y tenemos ahí están 5 autores muy representativos. 2 de ellos parte del llamado boom hispanoamericano, ¿no? García Márquez y Vargas Llosa, que eran grandes amigos, ¿no? Bien, siguiendo este punto, este esquema, tenemos también otro elemento muy importante, ¿no? Como se está desarrollando, las editoriales están produciendo, ¿no? Más obras, producto del acercamiento de nuevos lectores. En el plano cultural también vamos a encontrar las revistas literarias que van a tener un cierto desarrollo en esta época. Y son importantes las revistas literarias porque también a través de estas revistas va a haber un conjunto de conflictos, ¿no? Ponencia, bueno, artículos periodísticos, artículos culturales, reseñas de obras literarias, también algunas polémicas que de pronto van a aparecer en estas revistas o en estos semanarios, ¿no? Que podías encontrarlo de pronto en el kiosco más cercano, ¿no? Imagina, tú ibas al kiosco y podías comprar un semanario, ¿no? O un pequeño suplemento cultural, ¿no? Del periódico, ¿no? Había entonces un suplemento cultural, tú comprabas y de pronto podías leer lo que estaba aconteciendo a nivel hispanoamericano o a nivel mundial. Había en ese tiempo algunos semanarios, algunas revistas, ¿no? Muy importantes, pero de muy corta duración, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? En ese contexto aparecían porque era un poco difícil también seguir con estas revistas o estos semanarios, porque recuerda que no se vendía mucho, ¿no? Pero a lo menos estaba presente. En América Latina existían revistas y publicaciones con páginas literarias, aunque eran de tipo minoritario. Por ejemplo, en el caso de Argentina del Sur, Contemporáneos en México, entre otros, ¿no? El grupo Narración también va a tener su pequeña revista, ¿no? A estas sucederán semanarios o suplementos de periódicos de gran circulación, por ejemplo, las páginas literarias del semanario Marcha de Uruguay, Primera Plana de Argentina, Siempre de México, ¿no? Entre otros, ¿no? En el caso peruano también, ¿no? Había estos llamados semanarios. Entre los años 40 y 50, estas se convierten en focos donde se discute el panorama literario dentro y fuera de Latinoamérica, ¿no? Entre ellos va a haber la gran polémica entre Cortázar y José María Arguedas. La nueva generación de lectores que busca en las diversas publicaciones comprenden, ¿no? Buscan comprender el mundo que estaban insertos. Se fue formando en los años 50 y entrará en escena con el triunfo de Fidel Castro, ¿no? Porque en el plano cultural va a ser muy representativo, ¿no? Por eso que Mario Vargas Llosa apoya este plano de la Revolución Cubana, ¿no? Este fue el primer punto de encuentro emocional para el grupo a partir de la primera revolución socialista que tiene lugar en Latinoamérica, lo cual era una razón de respaldo del levantamiento castrista contra los desatinos de Batista. El triunfo de la Revolución Cubana, en el 59, posibilitó que América Latina sea noticia mundial, ¿no? En ese contexto aparecerá, por tanto, Casa de las Américas. Cuba patrocinará una actividad política cultural a escala, ¿no? Política cultural a escala continental mediante la creación de Casa de las Américas, institución que fomentará su revista y un importante premio anual en varias categorías: novela, poesía, cuento, ensayo y teatro.
La publicación de libros, tanto clásicos como obras nuevas, el apoyo a revistas de la región que compartían la misma línea política. Así que la Casa de las Américas va a ser una institución muy representativa, ¿no?, en el marco cultural, y en el caso de la Revolución Cubana, ¿no?, va a apoyar, por tanto, en el plano cultural en Hispanoamérica, ¿no? Va a fomentar, ¿no?, y también va a apoyar económicamente a algunas revistas, algunos periódicos o semanarios para que se pueda, ¿no?, generar este plano cultural en esa época, ¿no? También las obras, las premiaciones anuales hasta la actualidad, ¿no? Cada año se convoca, ¿no?, estos premios en diferentes, ¿no?, categorías del Premio Casa de las Américas, ¿no?, que es uno de los galardones más representativos en Hispanoamérica. Muy bien. Hasta aquí entonces estamos observando en el plano cultural, en el plano contextual, cómo se está desarrollando, ¿no?, el acercamiento al boom narrativo. Pero también sabemos si de pronto estas obras literarias van a ser obras muy destacadas en Hispanoamérica, pero también en Europa. Tenemos en cuenta entonces que los países europeos no todos hablan el español. Eso quiere decir que también va a ser muy importante las traducciones de estas obras literarias en diferentes idiomas. Por eso que las traducciones también van a ser un elemento representativo para que el boom narrativo sea ese fenómeno literario en Hispanoamérica y que repercuta también en Europa. La industria editorial española se interesó en recuperar el mercado hispanoamericano. Por ejemplo, la editorial Seix Barral otorgó su premio Biblioteca Breve a escritores hispánicos en 1962. Es otorgado a Vargas Llosa por La ciudad de los perros, al cubano Cabrera Infante en el 64 por Tres tristes tigres y al mexicano Carlos Fuentes en el 67 por Cambio de piel. Entonces estamos observando también otra vez este sello editorial, ¿no?, que va a fomentar un poco esta producción hispanoamericana. Cabe resaltar la actividad de editoriales y de editores que comienzan a producir y traducir también a narradores latinoamericanos. Fue el caso, el premio Fomentor, promovido por Editoriales Internacionales, concedido a Borges en 61. El premio aseguraba la publicación simultánea del autor en varios países europeos y en los Estados Unidos. Borges pasó a ser leído casi exclusivamente en el ámbito hispánico a ser leído en todo Occidente. Lo mismo ocurrirá con García Márquez, con Cortázar, con Ernesto Sábato, entre otros grandes autores. Sus obras incluso impactarán en las producciones de importantes cineastas europeos, ¿no? Estamos observando que este es otro punto también importante para que el boom narrativo tenga gran relevancia, ¿no? Las traducciones, ¿ya? Los lectores, ¿no? Recuerda, ¿no? ¿Producto de qué? Producto que hay una gran infraestructura, que hay un acercamiento a la educación, la universalización de la educación. Eso también son factores que van a ayudar a esta noción del boom, ¿no?, del boom narrativo, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos ya algunos puntos que señala todo este acercamiento al boom narrativo, ¿no?, en el plano cultural, en el plano político, en el plano social, la representación del boom narrativo, ¿no? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver ustedes, preguntas, dudas. Por ejemplo, con estos detalles ya podemos responder la pregunta número 2 de tu examen, ¿no? En la pregunta número 2 del examen, a ver cuántos han marcado. Vamos a actualizar.
A ver, en la pregunta 2, 20 contestaron correctamente y 17 contestaron, si no, 17 no, 32 personas contestaron. Bueno, a ver, preguntas, dudas entre ustedes. A ver, ¿se entendió más o menos este contexto que se estaba desarrollando en la época del boom? Justo dentro de la pregunta de tu examen decía, ¿no? Marca la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado sobre el contexto cultural del boom hispanoamericano. Y decía así, ¿no? La modernización de las ciudades en América Latina, así como una mayor difusión y acceso a universidades, publicaciones, escuelas, etcétera, posibilitó, y te decía, la A, la formación de una nueva de masa de lectores; B, el triunfo de la política cultural difundida por Cuba; C, la traducción de diversos narradores europeos; y D, el éxito de una narrativa elitista y cosmopolita. Cuando te hablan de la difusión y acceso a universidades, publicaciones y escuelas, eso sería la respuesta. Ya en tu examen, la respuesta debería ser sobre la formación, ¿no?, de una masa de lectores. Entonces recordemos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque a más lectores, más autores que van a escribir y de pronto también que se va a editar, ¿no? ¿Quiénes son los autores representativos del boom? Tenemos aquí en pantalla, ¿no? Tenemos a Julio Cortázar con su obra Rayuela, Carlos Fuentes con Cambio de piel, Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, Cien años de soledad, García Márquez. ¿Quién era el iniciador del boom? ¿Recuerdas? ¿Y con qué obra se inicia el boom en Hispanoamérica? A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la obra que da inicio al boom hispanoamericano? Vamos, vamos. ¿Con qué obra da inicio al boom hispanoamericano? Lo hemos mencionado hace poco, ¿ah? A ver, por acá nos dice Marjorie, La ciudad de los perros. Dharma también nos dice Vargas Llosa y La ciudad de los perros. Efectivamente, ahora sí. Exacto, Juan. Por acá también Juan nos menciona La ciudad de los perros. La ciudad de los perros, ¿no? Bien, entonces, efectivamente, la obra que da inicio a el boom narrativo es La ciudad y los perros. Exacto, Rocío. Exacto, Marjorie. La ciudad y los perros. Muy bien, ahora sí, ya tenemos estos cuatro grandes autores. Vamos al siguiente punto. Julio Cortázar. Pero antes de avanzar con Julio Cortázar, ¿no?, vamos a señalar algunas características que también tiene el boom narrativo, ¿no? Porque recuerda que hay algunas características que tenemos que mencionar sobre el boom, ¿ya? Así que empezamos con algunas características de esa producción literaria, ¿ya? A ver, el boom narrativo, entre sus características más resaltantes, ¿ya?, está, por ejemplo, el uso de técnicas novedosas, ¿ya? El boom narrativo tiene técnicas muy novedosas, ¿no? El uso del flashback, del monólogo interior, de la fragmentación del discurso. Recuerda que el boom narrativo ya es parte de la literatura contemporánea, por tanto va a utilizar una serie de elementos, ¿no?,
la multiplicidad de voces, el empleo del monólogo interior, la ruptura del orden lógico y cronológico, lo podemos encontrar en obras como La ciudad de los perros, como Crónica de una muerte anunciada, ¿no? También está presente, por ejemplo, la incorporación de elementos irracionales, el sentido del absurdo, lo ilógico, ¿no? Los elementos sobrenaturales, la literatura fantástica, ¿no? La participación activa del lector, recuerda que es importante la participación activa del lector, ¿no? Para que el lector pueda reconstruir la historia. Entonces también tenemos obras como, en el caso de Julio Cortázar, Historias de Cronopios y de Fama, o de el propio Rayuela, ¿no? De Carlos Fuentes Aura, les recomiendo esa novela de Carlos Fuentes Aura. Es una novela muy corta, pero es muy representativa, ¿ya? O el conjunto de cuentos de García Márquez, ¿no? Ojos de perro azul. También se da la transculturación narrativa. ¿En qué consiste la transculturación narrativa? Consiste en retomar las tradiciones culturales de las regiones, pero recurriendo a técnicas novedosas, a técnicas nuevas. Ya esa es la transculturación narrativa, ¿no? Entonces estamos observando esta noción del papel lúdico, ¿no? Estos elementos irracionales, la transculturación narrativa, y también hay una experimentación del lenguaje. Ya se experimenta con el lenguaje, ¿no? Eso lo podemos encontrar en Rayuela. En un instante vamos a ver también esa noción de la experimentación. Y como estamos viviendo en etapa en la cual se está desarrollando conflictos, ¿no? Dictaduras, esta literatura también muestra el tratamiento de los problemas sociales, ¿no? No solamente en el caso de las obras que se ha señalado, ¿no? Al inicio, también puede estar presente, por ejemplo, en Mario Vargas Llosa en La fiesta del chivo, ¿no? En la obra Conversación en la catedral, ¿no? O de Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz, o en la obra de García Márquez, Cien años de soledad, ¿no? Donde también se puede plasmar eso, ¿ya? Entonces ahí están los representantes y también las características que se desarrollan en esta producción del boom. Ahora sí vamos a mencionar un poco a Julio Cortázar y luego ya abarcamos obras como la de García Márquez. En el caso de Julio Cortázar, que es un representante del boom, aquí vamos a encontrar una preocupación existencial, un plano lúdico, hay un juego, ¿no? Constante entre el autor y el lector. Cortázar pertenece a esta literatura neofantástica y en este plano lúdico y también en la noción de la experimentación lingüística, observas, en el caso de Cortázar, los llamados glílicos. Los glílicos es aquella forma, esta estructura, este lenguaje que solamente va a ser entendido por dos personas, ¿no? Lenguaje musical interpretada como un juego que a primera vista carece de sentido, los llamados glílicos. Esto es el fragmento del capítulo 68 de Rayuela. A ver, lee este capítulo 68 y te vas a dar cuenta esta forma, ¿no? Esta fermentación formal de los llamados glílicos, ¿no? Puedes entender, comprender qué está sucediendo, cuál es el significado de Amalaba, del noema, del clémiso, ¿no? Hidromurias, ambonios, sustalos, relamar, incopelusas. Esas palabras que se van incorporando, ahí te das cuenta que este es el llamado glíglico, ¿no? Es la forma lúdica
de escribir, o también, ¿ya?, en la experimentación lingüística, ¿no? A simple vista no se entiende, ¿no? En la primera lectura no se puede comprender muy bien, pero sigue leyendo hasta el final y cuando ya llegues al final, vuelve a analizar o a pensar sobre qué se está hablando y vuelve con la lectura y vas a comprenderlo, ¿no? Sobre qué se está describiendo, ¿no? O se está narrando. Por ahí han logrado ya leer, descifrar. Ese es en el capítulo 68 de Rayuela, ¿ves? En Rayuela no solamente vas a encontrar esta fórmula, ¿no? También vas a encontrar otra forma en la obra Rayuela. En un momento vamos a observarlo. A ver, por ahí, ¿qué pasó? Entonces recuerda que el boom narrativo tiene las características de los componentes de la etapa de consolidación que habíamos señalado la semana pasada, pero también van a asimilar técnicas novedosas, ¿no? Y recuerda que en este contexto del boom se desarrolla también lo que es el realismo mágico, ¿no? Que su máximo difusor del realismo mágico es García Márquez, pero recuerda que el iniciador es Miguel Ángel Asturias. Vamos con el siguiente punto, el plano lúdico, ¿no? Aquí, ¿no? En Rayuela de Cortázar, el plano lúdico también presente, ¿no? Además, la ruptura del plano formal. Estás observando cómo de pronto hay un tablero de dirección, dice de Rayuela, ¿no? Si de pronto no lo puedes leer bien, vamos a poner aquí. Vamos a encontrar esa foto, ¿no? Para que lo puedas visualizar en los comentarios. A ver, vamos a ver por acá una foto. El tablero del Rayuela. Bien, ahí está. En el caso de los comentarios ya está el tablero de la obra Rayuela. A ver, dice por acá Teresita, la primera vez que lo leí no lo entendí. Luego supe que se leía de una manera y luego de otra. Claro, y aunque es confuso, Rayuela es una obra bien, bien linda. Por acá nos dice Teresita, efectivamente, ¿no? Rocío también. Ahí está, para que lo puedan visualizar mejor si de pronto no se puede leer, ¿no?, el tablero de direcciones, ¿no? Ahí te dicen, ¿no? A su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El primero se deja leer en la forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas
que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimiento de lo que sigue. El segundo se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión u olvido, bastará consultar la lista siguiente. Del capítulo 73 te vas al capítulo 1, del capítulo 1 al 2, del 2 al 116, del 116 al 3, del 3 al 84, del 84 al 4, después al 71, al 5, 81, 74 y así sucesivamente. Con el objeto de facilitar la rápida ubicación de los capítulos, la numeración se va repitiendo en lo alto de las páginas correspondientes en cada uno de ellos. Entonces ahí te das cuenta cómo Cortázar rompe, ¿ya? Cortázar rompe con qué? Rompe con la forma tradicional de una lectura, ¿no? De una obra literaria, ¿no? Rompe con ello, ¿no? Es un plano lúdico, es reflejar un poco la realidad, ¿no? Que es cambiante, constante. Una historia que cambia mientras vas pasando las hojas. Por eso ese orden, lo que genera el orden más bien es, o mejor dicho, lo que genera ese desorden, un desorden armonioso, si se podría llamar así, ¿no? Es reflejar un poco ese caos de la realidad, ¿no? Donde podemos encontrar una historia a través de un orden habitual, ¿no? El capítulo 1, 2, así cronológicamente, o si no, a través de este juego. Por ejemplo, en Rayuela hay tres partes, ¿no? Del lado de allá, del lado de acá, de todos lados. Del lado de allá se ubica en París, en el París bohemio de fines de la década del 50. Allí se desenvuelve y colapsa el amor entre Horacio Oliveira y la maga. Del lado de acá, Horacio regresa a la Argentina a bordo de la Andrea C. Le esperan pruebas difíciles, confunde a Talita con la maga. Y de todos lados, esta parte es supuestamente de lectura prescindible. O sea, el autor te dice, si quieres lo lees, si no, no. Sin embargo, dice, aunque ilumina y da sentido a las dos primeras. Está constituido por fragmentos de recortes de periódicos y revistas, fragmentos de obras diversas, monólogos interiores de los personajes principales, etcétera, ¿no? Entonces es una parte que prescinde de todos ellos, ¿no? Pero que puede ayudarte a entender un poco más estas dos partes, del lado de allá y del lado de acá. ¿Ves? En el caso de Rayuela es una obra fundamental, ¿no? Una obra muy importante, ¿no? Porque transgrede el plano tradicional de escribir o de pronto de reflejar una obra literaria, ¿ya? Eso es lo que hace el boom narrativo, ¿no? Busca también experimentar con el lenguaje y también experimentar con, de pronto, la estructura, ¿no? Eso es lo que se centra, se refleja, ¿no? Muy bien. Hasta aquí se entendió. Todo correcto, todo ok. Muy bien. Mira, ya estamos desarrollando entonces a Cortázar. Hemos señalado un poco cómo se plasma estas características del boom narrativo a través de este autor Julio Cortázar, ¿no? Ahora vamos al siguiente autor, a García Márquez.
García Márquez es el máximo exponente del realismo mágico, ¿ya? Es la máxima figura de esta producción del realismo mágico. Recordemos algunas de sus características. Una figura literaria que utiliza con mayor frecuencia es la hipérbole, ¿no? La hiperbolización de los hechos. La hipérbole va a ser una figura muy importante. ¿Recuerdas qué era la hipérbole, no? A ver si de pronto recuerdas figuras literarias. ¿Qué es la hipérbole? ¿Se utiliza para qué? ¿Con qué fin se utiliza la hipérbole? Exacto, exageración. La exageración, efectivamente. Ujú. Entonces, dentro de la propuesta de García Márquez, está presente la hipérbole, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Cien en Soledad se describe los hechos, se describe los acontecimientos, los hechos, e incluso, ¿no? Se va a describir a los personajes ya de una forma hiperbólica, ¿no? Y esa noción hiperbólica genera, a su vez, un sentido del realismo mágico, ¿no? O sea, la hipérbole se utiliza bajo esa finalidad, para vincularlo con el realismo mágico, ¿no? Es una herramienta del realismo mágico, la hipérbole, porque va a dotar a sus personajes de una concepción mítica, ¿no? En el caso de la hipérbole, ¿no? Dota de una concepción mítica, ¿ya? También vamos a encontrar otra característica de García Márquez, que es el tiempo cíclico. Así que el tiempo cíclico también va a ser un elemento fundamental, ¿no? Porque hay una repetición constante de situaciones, el nombre de los personajes recuerda que se repiten en una y otra generación, ¿no? El tiempo cíclico también va a generar una noción mítica y por tanto se vincula al realismo mágico, ¿ya? Entonces, tanto la hipérbole como el tiempo cíclico van a ser dos herramientas que va a generar esta mirada del realismo mágico. Los temas fundamentales dentro de Cien años de soledad y también de su conjunto de producción literaria está presente la soledad, el amor, la muerte, el erotismo, que son temas constantes en la producción de García Márquez. Tenemos obras como El amor en los tiempos de cólera, tenemos la obra Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien le escriba. Entonces son obras en las cuales se pueden encontrar esas características, ¿no? Muy bien. Una de sus obras más representativas de García Márquez sería Cien años de soledad. ¿Cuál es el tema de Cien años de soledad? La soledad de la familia Buendía y el pueblo de Macondo. El tema central nos habla, por tanto, de esta familia Buendía y también la fundación y la destrucción de Macondo. Porque recuerda que Macondo está vinculado a la familia Buendía, ¿no? Ellos son los fundadores. ¿Y recuerdas cuál es el nombre de esos fundadores? José Arcadio y Úrsula Iguarán. José Arcadio y Úrsula Iguarán. Ambos eran primos y por tanto recuerda que tenían un miedo, ¿no? A que nazca un hijo con cola de cerdo.
Van a tener que pasar 7 generaciones, ¿no? Para que suceda eso, ¿no? Estos primos estaban en Riohacha, todos vivían ahí, ¿no? Y recuerda que cuando van a estar, la madre de Úrsula Iguarán le da un calzón de castidad para que no pueda tener relaciones con José Arcadio. Pasan las semanas, pasan los meses y Úrsula Iguarán no está embarazada. Por eso que muchas personas empiezan a hablar mal de José Arcadio. Un día de pronto cuando hay una pelea de gallos, tanto el gallo de José Arcadio se enfrenta con el gallo de Prudencio Aguilar. En medio de este enfrentamiento, recuerda que de pronto el gallo de Prudencio Aguilar pierde, ¿no? Y entonces Prudencio Aguilar le dice, ¿no? Ojalá que tu gallo haga lo que tú no puedes hacer con tu mujer, ¿no? Esa frase genera una risa, ¿no? En todos los presentes. José Arcadio está furioso, ha sido humillado, así que José Arcadio agarra una lanza, un palo, y le atraviesa, por tanto, la garganta a Prudencio Aguilar, ¿no? Luego logra romper el calzón de castidad y va a tener relaciones con Úrsula Iguarán. Prudencio Aguilar, que ha muerto, su alma, recuerda, va a estar presente, ¿no? En la casa. Así que Úrsula Iguarán, al percatarse de eso, le dice a José Arcadio que hable con Prudencio Aguilar para que no pueda molestarlos. Se encuentra Prudencio Aguilar, que estaba, ¿no?, abriendo el caño para limpiarse su herida, que salía sangre una y otra vez. Así que José Arcadio se entrevista con Prudencio Aguilar y Prudencio Aguilar le dice, márchate, ¿no? Si no voy a seguir visitándote todo el tiempo. Por eso es que José Arcadio y Úrsula Iguarán se marchan de Riohacha. Algunas personas le acompañan. Y ya fuera de Riohacha, José Arcadio y Úrsula Iguarán van a fundar lo que sería Macondo. Bueno, entonces de esta forma, ¿no? Hubiese sido una narración lineal, ¿no? Si se contaba, por ejemplo, cómo José Arcadio estaba en Riohacha, cómo de pronto mata a Prudencio Aguilar, cómo José Arcadio llega al pueblo de Macondo, cómo Macondo se empieza a expandir poco a poco, ¿no? Si se hubiese contado de esta forma, sería una obra lineal y cronológica, ¿sí o no? Pero la historia, recuerda que es una obra que no empieza de forma cronológica, es una obra fragmentada, ¿no? Además está la presencia, la figura del narrador omnisciente. Por eso que empieza de esa forma, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Te das cuenta la presencia del narrador omnisciente, que conoce todo, sabe lo que ha de pensar el personaje más adelante. Y también recuerda, ¿no?, algunos pasajes, ¿no? Porque recuerda que el narrador omnisciente lo sabe todo, ¿no? Y puede anticiparse a los hechos. Ahora, el inicio de esta obra es en In Medias Res, si te das cuenta, ¿no? Muchos años después, ¿no? Ya te sitúa en un espacio específico. Melquiades va a ser otro personaje también icónico dentro de la obra Cien años de soledad, ¿no? Melquiades va a ser muy amigo de José Arcadio. José Arcadio, el que le gustaba de pronto conocer más, ¿no? Por eso que Melquiades le entregaba un imán, ¿no?, el hielo a la familia para que pueda conocer. Elementos muy cotidianos que se van describiendo como algo muy exagerado, ¿no? Ahí está el sentido del realismo mágico. Lo cotidiano descrito como algo sorprendente y lo sorprendente como algo cotidiano.
Pero García Márquez, con Cien años de soledad, no solamente describe a la familia Buendía y al pueblo de Macondo, sino también va a resaltar la historia de Hispanoamérica, la propia historia de Colombia, por ejemplo, el tema de el enfrentamiento de la compañía bananera, la huelga, el asesinato. Entonces recordemos esos detalles, ¿no? Pertenece al género épico narrativo, especie novela, los escenarios Riohacha y Macondo, el tema que está vinculado a la soledad y el incesto, hay intertextualidad y referentes históricos como también bíblicos, ¿no? La figura literaria que se utilizó con mayor frecuencia es la hipérbole. El narrador de la novela es omnisciente, recordemos, ¿no? El narrador que lo sabe todo, ¿ya? Y el lenguaje, dice, es natural, sobrio y descriptivo, ¿no? Ahora vamos a escuchar una... Bueno, vamos a ver y escuchar un video para que de pronto ustedes puedan conocer un poco más lo que es Cien años de soledad. Cómo se configura la muerte, qué elementos hispanoamericanos y también colombianos está presente dentro de la obra Cien años de soledad, entre otros detalles, ¿no? Así que vamos a escuchar un video. Un día, en 1965, cuando manejaba hacia Acapulco de vacaciones con su familia, el periodista colombiano Gabriel García Márquez abruptamente dio media vuelta con su coche, pidió a su mujer que cuidara las finanzas de la familia los próximos meses y volvió a casa. El comienzo de un nuevo libro vino a él súbitamente. Se escucha, ¿no? El video, ¿no? Me avisan si es que se escucha. ¿Sí? Muy bien, ya. Ok, ok. Lo ponemos de vuelta para que de pronto puedan visualizarlo mejor. Cuando manejaba hacia Acapulco de vacaciones con su familia, el periodista colombiano Gabriel García Márquez abruptamente dio media vuelta con su coche, pidió a su mujer que cuidara las finanzas de la familia los próximos meses y volvió a casa. El comienzo de un nuevo libro vino a él súbitamente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En los 18 meses siguientes, aquellas palabras hicieron florecer 100 años de soledad. Una novela que llevaría la literatura latinoamericana a la vanguardia del imaginario popular y que le valdría a Gabriel García Márquez el Premio Nobel de Literatura de 1982. ¿Qué hace esta novela tan extraordinaria? La novela cuenta las fortunas e infortunios de 7 generaciones de la familia Buendía. Con su prosa elaborada y detallista, su gran variedad de personajes y su narrativa enmarañada, 100 años de soledad no es un libro fácil de leer. Pero es muy gratificante, con una variedad épica de romances intensos, guerras civiles, intrigas políticas, aventureros trotamundos y más personajes llamados Aureliano de los que te puedas imaginar. Pero no es un mero drama histórico. 100 años de soledad es uno de los ejemplos más famosos del género literario conocido como realismo mágico.
En él, los hechos y poderes sobrenaturales se describen con un tono realista y objetivo, mientras los hechos reales de la vida y la historia humana se revelan llenos de absurdos fantásticos. Los fenómenos surrealistas que ocurren en el pueblo ficticio de Macondo se mezclan con los hechos que ocurren en el país real de Colombia. Todo empieza con un estado mítico de aislamiento que es gradualmente expuesto al mundo externo y pasa por múltiples calamidades. Con el pasar de los años, las personas envejecen y mueren y vuelven como fantasmas o reencarnados en la siguiente generación. Cuando llega a la ciudad una empresa de frutas estadounidense, llega también un mecánico romántico, siempre rodeado de mariposas amarillas. Una joven mujer empieza a flotar. Si bien la novela evoluciona a través de generaciones, el tiempo pasa de forma cíclica. Muchos personajes tienen nombres y características de sus antepasados, cuyos errores ellos siempre repiten. Extrañas profecías y visitas de gitanos misteriosos dan lugar a batallas y fusilamientos de repetidas guerras civiles. La empresa de frutas abre una plantación cerca del pueblo y termina masacrando miles de trabajadores en huelga, en alusión a la verdadera masacre de las bananeras de 1928. Combinado con el realismo mágico de la novela, esto produce una percepción de la historia como una espiral descendente de la cual los personajes no consiguen escapar. Abajo de esta magia se presenta el modelo histórico colombiano y latinoamericano desde la era colonial en adelante. Esta es una historia que el autor conoce bien. Gabriel García Márquez creció en una Colombia dividida por los conflictos civiles entre los partidos liberal y conservador. Él también vivió en el México autocrático e hizo la cobertura periodística del golpe del Estado venezolano de 1958, pero tal vez sus abuelos maternos hayan sido sus mayores influencias. Nicolás Ricardo Márquez fue un veterano condecorado de la Guerra de los Mil Días, cuyos relatos de la revuelta contra el gobierno conservador colombiano inclinaron a Gabriel García Márquez para el lado socialista. En tanto, la superstición omnipresente de Doña Tranquilina y Guarancotes se tornó la base del estilo de 100 años de soledad. La pequeña casa de los abuelos, en Aracataca, donde el autor pasó su infancia, fue su mayor inspiración para Macondo. Con 100 años de soledad, Gabriel García Márquez encontró una forma única de capturar la singular historia de América Latina. Fue capaz de retratar la extraña realidad de una sociedad poscolonial forzada a revivir las tragedias del pasado. A pesar de todas las fatalidades, la novela todavía trae esperanza. En el discurso del Nobel, García Márquez retrató la larga historia latinoamericana, marcada por conflictos civiles y grandes desigualdades, pero terminó el discurso afirmando que era posible construir un mundo mejor, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad. Bien, ahí estás escuchando. Bueno, terminaste de escuchar un poco el video que resume muy bien lo que es la ciudad de los, perdón, la obra Cien años de soledad, ¿no? Estás observando que se desarrolla esta historia de una noción cíclica, ¿no? Y estás viendo esta noción cíclica no solamente con los nombres que se repiten, sino las situaciones. Y en cierta medida esa noción cíclica también nos anuncia la historia latinoamericana, ¿no? La historia hispanoamericana que parece que se repitiese una y otra vez las mismas situaciones, ¿no? Levantamientos, ¿no? Democracia, dictaduras, golpes de Estado, ¿no? Democracia, dictadura, golpes de Estado. Así que consecutivamente se observa como si la historia hispanoamericana no cambiara, ¿no? Si fuese un tiempo cíclico constante que se repite una y otra vez, ¿no?
En Cien años de soledad no solamente se muestra un elemento ficticio, ¿no? Porque recuerda que Macondo es un pueblo creado, ¿no? Claro, efectivamente, Juan. Solamente viendo las elecciones nos damos cuenta que estamos en un tiempo cíclico, ¿no? Constante, ¿no? Un retorno, ¿no? Constante, a lo que fue en los años 90, ¿no? En el caso de Macondo es un pueblo ficticio, pero este pueblo ficticio representa Colombia, pero también representa Hispanoamérica, ¿ya? Por eso que hay pasajes en los cuales, en el cual ha pasado, ¿no? Esta noción de la empresa bananera, ¿no? Ahí nos menciona esta noción de el enfrentamiento, la huelga, la matanza, ¿no? De la empresa bananera, ¿no? Que hace la empresa bananera, perdón, a los huelguistas, ¿no? Y es una matanza que sucedió en Colombia y que se va a representar en la obra. Muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Por eso que Cien años de soledad está entre la fábula y la realidad, entre lo mítico y lo social, entre lo político y lo histórico. Está la presencia de Melquiades, que resucita. Melquiades va a ser un personaje muy, muy extraño, ¿no? Él viene con los gitanos, se hace amigo de José Arcadio, va entregando diferentes cosas a José Arcadio. Va a ser uno de los primeros que muere en Macondo. Por eso que al ser uno de los primeros que muere en Macondo, Melquiades se va a aburrir, ¿no? Estando solo, porque como es el primero en morir en Macondo, no tiene con quién conversar, ¿no? Así que va a estar aburrido, ¿no? Y por eso que retorna a encontrarse con José Arcadio, ¿no? Por eso que en un pasaje dice, había estado en la muerte, en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad, ¿no? Entonces la soledad, ¿cómo se representa en la obra Cien años de soledad? Un elemento que lo padecen todos, ¿no? La soledad lo padecen todos los personajes, de alguna u otra forma. El coronel Aureliano Buendía, ¿no? Al final, ¿qué va a suceder? Durante su vejez se dedica todos los días a fabricar pescaditos de oro, ¿no? Entonces esa es la visión que se tiene de la soledad al final, ¿no? Y también la muerte, dentro del Cien años de soledad, la muerte es un pasaje más, ¿no? De la vida, es un tránsito, por eso que no es el fin, ¿no? La muerte, ¿ya? Antes de eso, antes de pasar a este punto, otro también punto interesante es que Melquiades va a dejar unos pergaminos, ¿ya? Y estos pergaminos van a ser al fin descifrados por Aureliano Babilonia. Aureliano Babilonia ha tenido relaciones con Amaranta Úrsula, sin saber que ella es su tía, así que hay una relación incestuosa. Y producto de esta relación incestuosa van a ser el último de los Buendía, ¿no? Aureliano Babilonia va a lograr descifrar los pergaminos de Melquiades y van a ser muy sorprendentes porque los pergaminos de Melquiades tenían la historia de lo que era Macondo, lo que fue Macondo y lo que va a terminar con él. Y también dentro de los pergaminos está la historia de la familia Buendía. Por eso que mientras va leyendo Aureliano Babilonia se va percatando, ¿no? Que ha tenido relaciones con su tía, o sea, una relación incestuosa. También en estos pergaminos se habla del niño con cola de cerdo que va a ser devorado por las hormigas y que ha de venir unos vientos huracanados a destruir todo a su paso, ¿no? Mientras Aureliano Babilonia está leyendo eso y está observando obviamente que el hijo que ha nacido con cola de cerdo está devorándose las hormigas, viene un huracán, ¿no? O unos vientos huracanados y destruyen todo a su paso, ¿no? Entonces los pergaminos de Melquiades, ahí se escondía toda la historia, ¿no? La historia de Cien años de soledad. Una historia que se va a repetir una y otra vez, ¿no? Algunas obras previas y también el ciclo Macondo, como también se le llama, son las obras que están relacionadas a Cien años de soledad, ¿no? La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, Los funerales de mamá grande, son las obras que están relacionadas a Cien años de soledad. Y aquí están las influencias de pronto que se pueden visualizar dentro de la obra Cien años de soledad, ¿no?
la influencia que proviene, por ejemplo, del estilo periodístico, la noción de la temática del incesto, ¿no? Edipo Rey, el sonido y la furia, dentro de la obra hay un pueblo, ¿no? El pueblo mítico, Yonapatapawa, ¿no? De pronto ese pueblo mítico, la Biblia, hay diferentes elementos bíblicos también, o referencias bíblicas. Don Quijote de la Mancha, con este personaje, el Cid Amelie de Belengueli, el supuesto autor de la obra Don Quijote, lo mismo que Melquiades, el supuesto autor de toda esta historia, ¿no? Y las alusiones bíblicas, el origen de Macondo, el Génesis, la destrucción de Macondo, el Apocalipsis, la lluvia de Macondo, el diluvio, ¿no? La muerte de Prudencio Aguilar como el mito de Caín, o la huida de Riohacha para llegar a una tierra que será Macondo, como el Éxodo, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas alusiones bíblicas dentro de la historia. En el plano temporal, recuerda que es una literatura, bueno, es una narración cíclica, circular, uso de repeticiones, anticipaciones. Otros elementos es el incesto. El incesto es un elemento que está presente en la obra. Macondo inicia con una relación incestuosa entre primos, José Arcadio y Úrsula Iborán, y termina con otra relación incestuosa, Amaranta Úrsula con Aureliano Babilonia. En el plano político se va a criticar la visión neocolonialista a través de la compañía bananera. La compañía bananera trae modernidad, ¿no? Pero también destrucción, ¿no? La soledad, todos los personajes van a padecerlo y también hay elementos del amor y el erotismo dentro de la producción poética, ¿ya? Y aquí está la genealogía de los Buendía, ¿no? Desde José Arcadio Buendía hasta Úrsula Legrand hasta la séptima generación, que sería Aureliano, el que nace con cola de cerdo. Bien, ahora sí, vamos a los ejercicios. Vamos a responder algunas preguntas del ejercicio. A ver. Hasta aquí, dudas, preguntas. A ver, ¿qué marcaría en la pregunta número 1? A ver, pregunta número 1. El boom hispanoamericano se desarrolló desde la década del 60 hasta mediados del 70, época de profundos cambios y convulsiones políticas e ideológicas en América Latina, en donde se instalaron dictaduras en diversos países de la región. Por ello, efectivamente, los escritores desarrollaron un discurso crítico contra los sistemas autoritarios. Efectivamente, la pregunta 1, la respuesta es la D. Pregunta número 2. ¿Cuál sería la respuesta? Temblaba el trop, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en neolamas, de arguntedidas. ¿Recuerdas esto? Estos juegos, estos elementos lúdicos de Rayuela.
Podemos evidenciar cómo los narradores del boom buscan innovar el lenguaje a través de... ¿A través de qué? Montaje de dialectos superpuestos, no, no. Diálogos, no. Diálogos, no. Porque recuerda que aquí no hay diálogos, ¿ah? Acá solamente se está mostrando a uno, ¿no? Todavía no hay diálogos acá. Faltaría la otra persona que le responda. Ahí sí podría haber un diálogo. Combinaciones semánticas. Claro, eso sí. Eso sí. La 2 es la B. Vamos con la pregunta número 3. Indique las características del boom latinoamericano. A ver, manejo de técnicas narrativas como el monólogo interior, los puntos de vista, la ruptura del orden lógico y cronológico, efectivamente. Las técnicas de la vanguardia se desarrollan también en el boom. Participación activa del lector en la reconstrucción del sistema global del texto. Sí, es necesario la participación activa del lector. Por ejemplo, en Rayuela, ¿no? Cómo el lector tiene que participar activamente para comprender la historia. Influencia de narradores europeos y narradores norteamericanos, verdadero. Y retoman tradiciones de la cultura latinoamericana con uso de nuevas técnicas, verdadero. La 3 es la, efectivamente. Pregunta número 4. Con respecto al contexto en el que aparece el boom hispanoamericano, ¿cuál es el factor que estimula la formación de lectores contribuyendo con la ampliación del mercado literario? O sea, ¿cuál de esos cuatro, cuál de esas cuatro alternativas logra? Y dice, ¿cuál es el factor? Mira, ¿cuál es el factor? El factor que estimula la formación de lectores, contribuyendo con la ampliación del mercado literario. Exacto, muy bien. Por acá nos dice, es la pregunta 2 del examen. Efectivamente, no tiene la misma capacidad, ¿no? Es la pregunta 2 del examen, pero con más flor, dice por aquí, ¿no? Ahí está, ¿ves? La pregunta 4, la respuesta es la D. ¿Ya ves? Has logrado responder esto en el examen, ¿no? Y por tanto, aquí en la pregunta 4 te ha sido más fácil de llegar a la respuesta. Pregunta 5. Cuando Homero y José Arcadio Buendía caen del cielo minúsculas flores amarillas. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta y tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos para que pudiera pasar el entierro. ¿Cuál sería? El realismo mágico, efectivamente. Ahí está la noción del realismo mágico, ¿no? En la pregunta número 6. Respecto a la novela Cien años de soledad de García Márquez, señale cuál fue la razón por la que, luego de un año y medio de matrimonio, Úrsula y Guarán permanecía en castidad. Muy bien. El miedo de dar a luz a un hijo con cola de cerdo. Pregunta 7. La casa se llenó de amor. Aureliano lo expresó en versos que no tenían principio ni fin. Los escribía en los ásperos pergaminos que le regalaba Melquiades, en las paredes del baño, en la piel de sus brazos, y en todos aparecía Remedios transfigurada, Remedios en el aire soporífero de las 2 de la tarde, Remedios en la callada respiración de las rosas, Remedio en la crepsidra secreta de las polillas, Remedio en el vapor del pan del amanecer, remedios en todas partes y remedios para siempre. ¿Qué sería? La
Exageración. Efectivamente. Exageración, hipérbole. Muy bien. El relato que a tanta gente durante tanto tiempo le pareció fantástico fue una revelación para José Arcadio. Remató sus gallos al mejor postor, reclutó hombres y compró herramientas y se empeñó en la descomunal empresa de romper piedras, excavar canales, despejar escollos y hasta emparejar cataratas. Se empeñó en despejar el cauce para establecer un servicio de navegación. Fue un sueño delirante, comparable apenas a los de sus bisabuelos. Yo esto me lo sé de memoria, gritaba Úrsula. Es como si el tiempo diera vueltas en redondo y hubiéramos vuelto al principio. Claro, en la número 8, por tanto, ¿no? El tiempo mítico y circular de la novela. Vamos a la pregunta 9. Con relación al argumento de la novela Cien años de soledad de García Márquez, marque la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado. La huelga en la que participó José Arcadio II tuvo como consecuencia el inminente proceso de modernización que urgía el pueblo de Macondo. No. Claro, la sangrienta masacre de obreros ejecutados por las fuerzas militares. La 9, la B. Y la 10, la pregunta más corta de todo este curso. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué marcaría en la pregunta número 10? Que es la pregunta más corta. ¿Eh? Dice, marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado respecto al fragmento citado de la novela Cien años de soledad de García Márquez. Otorga una dimensión mítica a... ¿Cuál sería? Claro, es la más corta del ciclo. Es efectivamente, Teresita. Es la pregunta más corta, más escueta de todo el ciclo, ¿no? ¿Cuál sería? No encontraron ninguna herida su cuerpo, ni tuvieron localizar el arma, ni pudieron localizar el arma. Tampoco fue posible quitar el penetrante olor a pólvora del cadáver. Mira, te estaba hablando sobre qué, sobre un elemento hiperbólico, ¿no? Primero lavaron 3 veces con jabón y estropajo, después lo frotaron con sal y vinagre, luego con ceniza y limón, y por último lo metieron en un tonel de lejía y lo dejaron reposar 6 horas. Tanto le restregaron que los areboscos y el del tatuaje empezaban a descolorarse. ¿Cuál sería? Está exagerando, te está hablando de la muerte, está exagerando, ¿no? El momento donde ah, eh, donde se le va a enterrar también a esta persona, ¿no? Efectivamente, la respuesta no puede ser la A porque dice, la alusión a la muerte otorga una dimensión mítica a la sociedad caribeña, no. A la sociedad caribeña, no. La soledad, a la familia de Buendía tampoco no está hablándose de la soledad, las creencias regional tampoco, la parte final de la obra, que no es parte final, lo que sí es la hipérbole, la exageración, otorga una dimensión mítica que a la muerte del personaje, ¿no? Porque este personaje ha muerto de pronto baleado, ¿no? Y no se sabe cómo se puede eliminar ese olor, ¿no? De pólvora, y además también lo tiene que enterrar, ¿no? Y cómo de pronto se está desarrollando este elemento hiperbólico. Bien, la pregunta 10, por tanto, la respuesta es la D. Muy bien a todos, hemos finalizado. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. En un instante va a estar colocado ya el material para que lo puedan descargar. Ya se está cargando para que lo puedan descargar. ¿Ya? Bien, nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense, estudien, repasen, lean. Ya la siguiente semana nos vemos para hablar de literatura peruana, ¿no? Y acercarnos ya a la obra La ciudad de los perros de Mario
Vargas Llosa. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Ya está el material en su carpeta para que lo puedan descargar. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense.